Bueno, en las últimas horas Trump se dirigió a Cuba en este caso y le dijo a los cubanos que no van al gobierno cubano que heredó Miguel Díaz-Canel del régimen que, bueno, desde la Revolución Cubana ya por el año 1959, primero con Fidel Castro, luego su hermano Raúl y actualmente en manos de Miguel Díaz-Canel, un régimen que viene sufriendo una situación económica muy compleja. En 6 años Cuba perdió el 15% de su PBI. Había tenido una situación económica muy difícil después que perdió el patronazgo de la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín, y ahora tiene una situación que para la vida cotidiana de los cubanos, más allá de que el régimen además se puso extremadamente represivo con las protestas que hubo en un momento, sobre todo los más jóvenes, tiene que ver con una vida cotidiana muy difícil. Ya hay cortes programados permanentemente, con falta de energía y demás, porque no tienen las divisas suficientes. Cuando vino la pandemia, la falta de turismo, que era una de las pocas fuentes de ingresos en dólares que tenía Cuba, se vio afectada y después le costó muchísimo ya recuperarse. Y dependía fuertemente del petróleo venezolano, que Venezuela le daba en función de un acuerdo político, ¿no? Recordemos que cuando lo extraen a Maduro de Venezuela, había entre los 80 muertos hubo 32 cubanos que eran parte del anillo de seguridad más próximo a Nicolás Maduro. Entonces, lo que ha dicho en las últimas horas Trump a través de su red social es que reafirmar que los cubanos no van a recibir más el petróleo que ahora controla Estados Unidos a través del bloqueo naval que tiene en las costas del Caribe frente a Venezuela. Recibían 35.000 barriles diarios, no le va a entregar más, pero además extendió la amenaza Donald Trump al gobierno de Miguel Díaz-Canel diciendo: hagan un trato antes de que sea demasiado tarde. En este caso no queda claro qué es lo que pide a cambio. En el caso de Venezuela era claro que a cambio estaba exigiendo el manejo de la infraestructura y la explotación petrolera. Acá la cuestión del cambio de régimen pareciera ser, sobre todo porque es un tema que internamente, políticamente en Estados Unidos es muy sensible, sobre todo en el estado de Florida. De hecho, Marco Rubio, es el canciller de los Estados Unidos, el secretario de Estado, que es de origen cubano, y en un momento alguien le dice en este intercambio que tuvo en las últimas horas Trump sobre el tema Cuba a través de las redes sociales, pues también le contestó Miguel Díaz-Canel, hablándole de que Estados Unidos ha reforzado ya en un momento hubo un momento de distensión entre Barack Obama, que viajó, se acuerda que fueron los Rolling Stones y demás, y en el primer mandato de Donald Trump ya se volvió más a la modalidad de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen cubano, que ahora además son todavía más severas en estas condiciones. Y Canel le dijo que las penurias que sufren los cubanos es culpa de los más de 60 años de embargo de los Estados Unidos a Cuba y que no dio ninguna señal de que esté dispuesto a negociar nada. Pero volviendo al tema de Rubio, le preguntan en este intercambio a través de la red social si le gustaría que Marco Rubio fuese presidente de Cuba. Y Trump pone: suena bien para mí, Marco Rubio, presidente de Cuba. Pero bueno, la cuestión es que ahora está también planteándole un ultimátum de características no muy precisas a Cuba. Por un lado, sí, el ahogo económico sin el petróleo, efectivamente, en una situación ya extrema para Cuba, va a ser muy difícil para el régimen sobrevivir seguramente a esta situación. Ya igual la migración, hay una situación parecida también a la que se dio en Venezuela. Descomprime mucho la situación política el hecho de que muchísimos se han emigrado fundamentalmente, ¿no? Bueno, sabemos que el exilio cubano venezolanos son más de 7 millones de personas dando vueltas por el mundo. Mientras tanto, en Venezuela hubo una nueva liberación de presos esta mañana, viene más lento de lo que se esperaba el tema de la liberación de presos, de un gobierno venezolano que, según contó Trump el viernes pasado, está en plena cooperación con el gobierno norteamericano. Fue muy impresionante lo que pasó el viernes pasado. Trump recibe a los directivos de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca en una reunión que en gran parte fue abierta. Después entran los periodistas. Finalmente duró como una hora y media entre la presentación que hizo Donald Trump, la discusión o el intercambio que tuvo con los directivos de las compañías petroleras, y luego toma las preguntas de los periodistas. En ese contexto, Trump arranca la reunión diciéndole a los petroleros que Estados Unidos está muy contentos y que están muy conformes porque
Venezuela ya le había dado 30 millones de barriles de petróleo, que era lo que habían acumulado este tiempo durante el bloqueo, que ellos iban a vender ese petróleo en el mercado norteamericano y que lo que de alguna manera los instaba a empezar a invertir rápidamente en Venezuela. Estaba el de Chevron, que siguió operando siempre en Venezuela, el de la compañía petrolera Chevron, que le dijo que, bueno, que ellos, dado que ya están en Venezuela, estaban en condiciones de escalar la producción más rápidamente que el de Exxon. El de ExxonMobil fue un momento medio tenso para Trump, porque el de ExxonMobil le dice, bueno, mire, señor presidente, la verdad es que a nosotros tenemos una larga presencia desde 1940 en Venezuela, ExxonMobil, pero nos expropiaron 2 veces, dijo. Una vez fue en los 70, después con Chávez. Nos expropiaron 2 veces, le dijo, enfatizando twice, así fuerte, le dijo. La verdad es que para volver a entrar a Venezuela con grandes sumas de inversión de dinero necesitaríamos una serie de garantías y un marco legal distinto al que tenemos ahora para actuar en Venezuela. Porque Trump le había dicho, miren que nosotros estamos a cargo, nosotros controlamos la operación. Y ahí, dado que son inversiones realmente muy grandes, el empresario le contesta al directivo de la compañía, le dice, mire, la verdad es que no es suficiente para nosotros la palabra, no lo dijo así el presidente de los Estados Unidos, sino que necesitamos un marco jurídico que nos garantice, más allá del corto plazo, que las reglas del juego realmente van a cambiar a Venezuela. Y además le dijo, respecto a nuestros propios accionistas, no podemos volver a entrar porque además tienen dinero hundido y tienen algunos reclamos pendientes, como tiene China también, tiene una deuda bastante grande Venezuela con China. Así que los petroleros pusieron algún grado de duda acerca de la viabilidad de la velocidad con la cual Trump cree que en este contexto, con un Estados Unidos que dice que maneja a distancia, un gobierno de Delcy Rodríguez que sigue fingiendo que nada de eso ocurre, es difícil que solo con eso los petroleros inviertan la cantidad de dinero que imagina Trump que pueden invertir para escalar la producción y lograr un nuevo objetivo que él se ha planteado en todo esto, que es bajar el precio del petróleo, para lo cual, bueno, es un proceso un poco más largo del que parece desear Donald Trump, o eso pareció que le planteaban los petroleros en ese encuentro que tuvo en la Casa Blanca, donde Trump, cuando llegó el momento de responder preguntas, fue bastante más claro. Él fue cambiando el objetivo que era en Venezuela, ¿no? Primero era que era un narcoterrorista Maduro, que entonces tenían que ir a buscarlo y llevarlo ante la justicia norteamericana. Después, que más allá de la cuestión del narcotráfico, también desafiaba la seguridad de los Estados Unidos, la migración irregular de Venezuela, que le echó la culpa sin ni un dato de que había vaciado los manicomios y las cárceles Maduro y le había mandado esos migrantes a los Estados Unidos. Después vino el argumento, que me parece que es el argumento... después vino el argumento del petróleo. Nuestro petróleo, dijo, nos lo van a tener que devolver, y efectivamente por ahora le sacó el manejo de la producción petrolera. Y ahora viene un nuevo argumento sobre el cual enfatizó mucho en esta reunión Trump, que fue: no podíamos permitir que tan cerca de los Estados Unidos hubiese un enclave con intereses tan grandes de China y de Rusia y actividades de Irán. Dijo, está demasiado cerca de los Estados Unidos como para que Venezuela fuese una base de operaciones o respondiese a los intereses de esos países. Y con el mismo criterio, dijo Trump, nos van a tener que dar Groenlandia, porque tampoco vamos a permitir que el tránsito marítimo estratégico del Ártico por el Polo Norte se dé a través de una isla que no controlamos, porque ahí tienen muchos intereses estratégicos los rusos y los chinos, dijo, con lo cual volvió a amenazar a Europa, dijo, por las buenas o por las malas, nos van a tener que dar a Groenlandia, ¿no? La idea de que controla sobre todo el hemisferio occidental, todo para Estados Unidos, sin ningún tipo de injerencia de terceros países o de potencias por fuera de lo que es Estados Unidos, y controlar también los tránsitos marítimos. Recordemos que todo esto arranca cuando recupera el control del canal de Panamá, amenazando a Panamá porque operaban empresas chinas el canal. Luego viene con Groenlandia. Yo muchas veces me pregunto qué va a pasar con la Antártida, si no es el próximo paso dentro de esta idea de sellar el hemisferio occidental bajo la tutela de Estados Unidos en todos sus términos, ¿no? De hecho, ya hubo 2 viajes del Comando Sur desde que gobierna Milei a Tierra del Fuego para mirar la cuestión de instalar una base en la Antártida.
Respecto a Argentina, dos cosas quiero marcar que me parecen muy relevantes, o tres por lo menos en este contexto. Por un lado, el enojo de Lula con Milei, que un poco se cansó del maltrato de Milei, que le dijo que no había sido lo suficientemente severo y no había condenado a Maduro porque tenía plata de los venezolanos metida en el financiamiento de Brasil, cosa que no existe ningún dato que avale esa afirmación, pero además después se metió en la elección brasilera y dijo que él quiere que gane Bolsonaro, se lo dijo a la CNN, con lo cual Lula da Silva le comunicó al embajador argentino en Brasil que a partir de ahora va a tener que, deja de tutelar la embajada argentina en Caracas, cuando Argentina se empieza el conflicto diplomático, que retira a los embajadores y demás de Venezuela, queda la embajada donde había asilados dirigentes opositores, operada por los diplomáticos de Brasil, la embajada argentina en Caracas. Ahora los brasileños dijeron que no van a prestar más esa cooperación, con lo cual en las próximas horas se espera que pase a manos de diplomáticos italianos que todavía están en Caracas esa operación. Luego el tema vinculado a que el Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, anunció durante el fin de semana también que Argentina le había repagado el swap que utilizó Argentina, o el gobierno de Javier Milei en realidad, en el mes de octubre para tener dólares, para mantener a raya la cotización del dólar y que no se disparara el tipo de cambio en la previa a las elecciones. Ahí se supone, porque esto muy poco transparente, no hay información precisa respecto de cuánto dinero utilizó la Argentina del swap ni cuánto le terminó costando, porque dijo Scott Bessent, hicimos centenares de millones de dólares, dijo que fue un gran negocio, Scott Bessent públicamente en un tuit que publicó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, y dijo que Argentina ya había repagado y que Estados Unidos había obtenido intereses muy significativos por ese préstamo de tan corto plazo. ¿Cuánto le costó a la Argentina? No se sabe porque no lo informa el Banco Central, no lo informa el Ministerio de Economía, ni tampoco informó de dónde sacó el dinero para pagarle a los Estados Unidos esa plata. Se supone que es un crédito internacional de un organismo internacional, pero está en la situación en la cual le toca a la gente adivinar. Los economistas miran los movimientos de las cuentas del Tesoro, los movimientos del Central y tratan de sacar conclusiones respecto de qué ha hecho el equipo económico para sostener a raya el dólar en la previa a las elecciones. La verdad que la falta de transparencia y de rendición de cuentas del manejo de las cuentas públicas es alarmante. En un punto es como Venezuela, que para enterarse de determinadas cuestiones hay que ver qué informa y hasta dónde el gobierno norteamericano. Así que este es el panorama donde, bueno, ahora vino Cuba y cuando le preguntó en la CNN Andrés Oppenheimer a Milei hasta dónde está dispuesto a apoyar la Argentina a los Estados Unidos en sus incursiones en Latinoamérica, Milei dijo todo. Y en un momento Oppenheimer le dice, pero todo es, por ejemplo, enviar tropas eventualmente. Todo, absolutamente todo, le dijo Milei, que era incondicional y hasta el final el apoyo a las políticas de Trump en la región.